Para este caso, entonces, los autores plantean de que K vale 2, siempre la longitud efectiva es K por L, y por lo tanto la longitud efectiva es 2L, para este caso. ¿Por qué 2L? Porque plantean que si se da el pandeo en esta columna, habría que el pandeo se daría de esa naturaleza. De modo que volvemos a insistir, la tesis de Villa-Johnson modifica la ecuación de Euler, introduciendo estos dos términos, longitud efectiva y constante de columna, donde la longitud efectiva es el producto de la K, constante de extremos o constante de columna, por la longitud real. Y en la práctica se presentan solamente 4 casos. Entonces, los doctores Villa-Johnson lanzaron esta tesis al mundo intelectual y, como es natural, recibieron el aporte de miles de trabajos de distintas partes del mundo académico, donde los estudiosos proponían, decían, por ejemplo, a ver, hay este caso, un caso más, y los doctores Villa-Johnson se encargaron de que todos los casos, todas las reputaciones que recibieron, realmente no pudieron modificar esta propuesta. No hubo modificaciones a esta propuesta, con lo cual finalmente quedó establecido, y es así como estudiamos las columnas, bajo la teoría de Villa-Johnson. Entonces, señoritas y caballeros, vamos a ver cómo hay que utilizar estos conocimientos. Primero, acá, pues, ¿no? Académicamente, en la solución de nuestros problemas. Primero, en la solución de nuestro problema. Entonces, frente a cualquier problema que se pueda presentar de columnas, lo primero que hay que establecer es cuál es el gráfico que representa a esa columna materia de nuestro problema. O se tratará de una columna articulada, o de una columna empotrada articulada, o
o de una columna empotrada, o de una columna empotrada libre. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Ubicándonos en el gráfico, así, ubicándonos en el gráfico. Ubicándonos en el gráfico. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo es que ustedes tienen que primeramente ubicarse para la solución de los problemas. Tienen que ubicarse en identificar la columna en materia de problemas. ¿De cuál caso se trata? Reconocer el gráfico. O uno, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, a ver, caballeros, vamos a plantear el siguiente caso. Vamos a plantear el siguiente caso. En muchas construcciones van a encontrar que, por ejemplo, hay una estructura, hay una estructura, Profesor, ¿sí? una consulta, ese valor de causa es para esos valores, eso es lo que he puesto como un ejemplo, depende del material o que ese valor de la No, columna. no, no. El K, la constante de extremos, esta constante de extremos, lo determinaron los doctores Dylan Johnson mediante experimentos, o sea, por ensayos de laboratorio. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, para que tengan una idea. Eh, ustedes pues ya no han visto, por ejemplo, a ver, las películas de Batman, antiguas, o de repente, ¿no? Todavía hay películas antiguas de Batman que pasan en YouTube, etcétera. Eh, otra característica, por ejemplo, que también había una serie de Starkey Hash. Bueno, ¿por qué se caracterizaba esta película de Starkey Hash y la de Batman? Por el uso de un automóvil. ¿Cuál era el automóvil de Batman? En esa época era un automóvil súper pesado, ancho, con las aletas puntiagudas, que lógicamente se construyeran así para darle estabilidad para las altas velocidades. Entonces, ¿cómo se garantizaba la estabilidad? Haciendo el ensayo en lo que se denominaba en ese momento, ¿no? El túnel de viento. Entonces, en un túnel se hacía circular el aire a gran velocidad, se ponía a los objetos a estudiar como un automóvil para ver qué es lo que pasaba con el automóvil, o se mantenía estable o comenzaba a vibrar, etc. Entonces, en ese momento los ensayos eran así, en el túnel de viento. Se tomaban miles de datos, se procesaban, y eso es lo que hizo Dylan Johnson. Establecieron estos valores de las constantes de extremo mediante ensayo. Bueno, posteriormente, la tecnología avanzó, desapareció el famoso túnel de viento, que muchas satisfacciones nos ha dado por los estudios, y aparecieron otras tecnologías. Entonces, ahora, por ejemplo, actualmente, si nosotros comparamos, por ejemplo, algo así, el carro antiguo con el carro moderno,
El carro moderno ya no tiene estos perfiles que en ese momento le daban estabilidad. Se han eliminado los perfiles y se ha pasado a un modelo más aerodinámico. Lógicamente, estos modelos aerodinámicos ya no han necesitado un elemento. Se ha hecho mediante sistemas digitales. Mecánica de fluidos, que ha evolucionado una barbaridad. Tienen sistemas digitales para establecer cuál es el mejor perfil comparando con el anterior. Entonces, eso pasó con el automóvil, pasó con los aviones. A ver, como parte de nuestra cultura, ¿no? Como parte de nuestra cultura. Como parte de nuestra cultura. Un avión visto frontalmente. Un avión visto frontalmente. De la década del 50. ¿Cuál es la diferencia? A un avión visto también frontalmente, pero actual. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Las aletas, las alas, el terminal de las alas. Antiguamente, simplemente así. Modernamente, así. Todas estas modificaciones se han hecho en base al uso de software, en base al uso de software en mecánica de fluidos. Entonces, por ejemplo, en el avión, ¿qué pasa con el avión? A altas velocidades crea vórtices, remolinos. Ya. Los remolinos del aire lo hacen inestable, lo hacen inestable. Entonces, la mecánica de fluidos determinó de que no se pierde estabilidad y se hace esto. ¿Por qué? Porque el aire va a llegar así. Entonces, todos estos experimentos hechos con mecánica de fluidos han variado las modificaciones de la geometría de todos los elementos que se desplazan a alta velocidad. Ese concepto ya lo tenía bien Johnson, pero lo aplicaron a cosas estáticas. Lo aplicaron a columnas, que son elementos estáticos. Muy bien. Entonces, estos caballeros se vayan formando parte de su cultura técnica, de que existe mucha información, existen muchas construcciones, actualmente todas las construcciones ya no se modelan con experimentos de túnel de viento, nada, todo se hace con mecánica de fluido, hay software especializados, entonces trabajamos así.
en este ámbito. Muy bien. Entonces, el primer problema que nosotros debemos identificar antes de resolver el problema planteado en cualquiera de los hechos que tenemos como bibliografía, el primer elemento que tenemos que identificar acá es reconocer si el problema que me están planteando es o del caso 1, o del caso 2, o del caso 3, o del caso 4. Entonces, acá les planteo, por ejemplo acá, tenemos una torre que en la parte superior tiene un depósito de agua. Un depósito de agua, correcto. Esto, caballeros, es una columna. A ver, con su participación, ¿cuál tipo de columna es? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. A ver, ¿qué nos dice Doria Tentaya? A ver, vamos a ver. Daniel Santa María me dice, eso, caballeros, es del caso 4. Ah, ya, muy bien. Entonces, cuando tenga que resolver un problema de este tipo, columnas, hay que fijarse primeramente cuál es el caso. Eso no hay duda, no hay duda. La torre, un edificio, una casa, empotrada al piso, empotrada al piso. Y sobre la parte superior, un recipiente de agua. Ah, pues el recipiente de agua proporcionará la carga. Así de fácil. Pero a veces no es tan fácil. A ver, vamos a ver con los que están manifestándose a través del chat. González Silvera. Hablando González Silvera. ¿Estás escuchando, no? Profesor, A ver, González Silvera. Te voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Conoces cómo se transporta, por ejemplo, la arena, la piedra chancada para la construcción civil? ¿Conoces o no conoces? profesor, no le escucho muy bien. Te decía, ¿cómo transportan la piedra chancada, la arena, para las obras de construcción civil? Ah, con mixers, profe. Claro. Con mixer ya es el concreto mezclado, ¿no? Pero la piedra chancada sola, la arena sola, ¿cómo lo transportan? Por ejemplo, de las canteras que hay hacia los lugares donde procesan el concreto. ¿Cómo lo transportan? En camiones. Entonces, en ese ambiente, hasta cuando construimos nuestra casa, en ese ambiente es común hablar, por ejemplo, si el albañil que va a construir la casa dice, ingeniero, tiene que comprar la piedra chancada, vamos a llenar las columnas de su casa, toda esta cosa. Entonces dice, tiene que comprar 5 cubos. Entonces 5 cubos, 5 metros cúbicos. Entonces, hay proveedores que te van a proporcionar la piedra chancada en camiones. La piedra chancada se mide en metros cúbicos. La arena en metros cúbicos. Correcto. ¿Cómo transportan esa piedra chancada? En camiones, en tolvas. Muy bien. ¿Cómo hacen el proceso de la descarga? ¿Cómo hacen el proceso de la descarga? A ver. Ahí está el camión, mi tolva. Ahí está la tolva. Ahí está la piedra chancada.
¿Cómo la descargan? ¿Nadie se ha visto el proceso? La pregunta es para Hay todos, ¿no? un brazo hidráulico, ingeniero, tienen esas tolvas. Claro. Acá, en la parte inferior, hay un cilindro hidráulico que accionado por la misma potencia del motor, ¿no? Accionado por la misma potencia del motor, comienza a inclinar la tolva, ¿no? Comienza a inclinar la tolva a esa posición. Ahí está. Comienza a inclinar la tolva a esa posición. Entonces, este es, a ver, lo ubicamos ahí. Ya está. Ese es el cilindro hidráulico que permite descargar la tierra estancada. A ver, caballero, ahora sí. Este cilindro hidráulico, cuando ustedes tengan que calcular un cilindro hidráulico, es una columna. ¿Cuál tipo? ¿Uno, dos, tres o cuatro? A ver, participen pues, caballero. A ver, ¿qué nos dice Palacín? El último participante. Profesor, ¿cuál era la pregunta? No la escuché bien, escuché muy bajo. A ver, Iván Medina dice que es el caso 1. Brad Flores dice que es el caso 2. Alguien puede opinar y decir, es el caso 3. También, ¿no? De repente hay alguien que dice, no, es el caso 4. Bueno, se trata exactamente de eso. Hay que hacer un acopio de una pequeña experiencia para identificar claramente el problema real con el problema teórico. Porque si usted le dice, a ver, ingeniero, va usted a diseñar el pistón hidráulico para un camión que transporta 20 cubos de piedra estancada. Diseñar un cilindro hidráulico. No vas a diseñar el cilindro, lo vas a seleccionar. Porque el diseño estricto ya está realizado. Entonces vas a seleccionar el cilindro hidráulico. Muy bien, este cilindro hidráulico, este cilindro hidráulico. ¿Cómo trabaja este cilindro hidráulico? Como el caso 1, como el caso 2, como el caso 3, como el caso 4. Entonces, doy a entender este cilindro hidráulico se trata del caso 2. 2. Vamos a ver. Tiene un extremo articulado y tiene un extremo empotrado. Acá. ¿Cuál está empotrado? ¿A la base del camión o a la torre? Y como dice Blas Flores, lo va a considerar empotrado articulado. ¿A cuál está empotrado? ¿Al chasis del camión o a la torre? ¿A cuál está empotrado? Empotrado. Tiene que tener un concepto bien claro. Empotrado significa que no se puede mover, no se puede torcer. Santa María no está empotrado ni al chasis ni a la torba, porque no, imagínate, empotrado así, empotrado acá. No puede hacer eso. No puede hacer eso. A lo más podría hacer esto. A lo más podría hacer esto. Pero no puede moverse. En cambio, acá no puede. Acá tiene que moverse porque va levantando, ¿no? Desde que va levantando, va moviéndose. Arriba también. Si es la torba, va moviéndose. Allá, va moviéndose. Va moviéndose. Va moviéndose. Entonces, ¿cuál es el caso?
Ese es el caso. Entonces, el diseño de esta columna, ustedes necesariamente lo analizan y tienen que determinar con cuál caso, porque todos estos casos son los que existen para columnas. Entonces ya hemos visto un recipiente de agua en un edificio, en una casa o los que usan Sedapal. Ojo, los recipientes, los reservorios de Sedapal. Es una estructura de cemento o de metal y el tanque de agua arriba. ¿Cuál es? Este caso. Empotrado la estructura al piso y arriba la carga. El cilindro hidráulico. Necesariamente. Cuidado, articulado. ¿Por qué? Porque tiene que girar en los dos. Y no solamente girar, ¿no? Expandirse, ¿no? Para que pueda. A ver, los que son aficionados al motociclismo. La telescópica de la motocicleta. Es un cilindro hidráulico. ¿Cuál? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Cuál? Muchos de ustedes deben ser aficionados al motociclismo, ¿no? O por lo menos donde sea verlo por televisión. A ver, vamos planteando otro caso. Porque se trata justamente de que a la lectura del problema que les presente, ustedes tienen que determinar cuál caso es para solucionarlo, ¿no? Porque si, por ejemplo, este caso lo solucionan con esto, es posible que tenga una solución, pero no es la correcta, pues. No es la correcta. Entonces, hay que ser observadores, como ingenieros que somos, ¿sí? Hay que ser observadores, bastante observadores. Como les decía, común y corrientemente, ¿no? A modo de, hasta a modo de reírse y tomar las cosas con ánimo, hay que ser súper observadores. Señoritas y caballeros, como ingenieros hay que ser súper observadores. Nadie de ustedes va a la playa solamente porque hace calor, no. Los caballeros especialmente, ¿no? No vamos a ver que en la playa hay arena, que en la playa hay agua, no, eso ya está obvio, pues. Vamos a recrear la vista. Hombres y mujeres tenemos la misma naturaleza. Así que, ¿por qué tenemos que ocultar una cosa tan real? Simplemente hay que hacerlo notar acá. Súper observadores. Muy bien. A ver, caballeros, vamos con otro gráfico. Ahí está mi gráfico. Se trata de un driver con tolva. Cosa que vemos hasta por gusto todos los días, por todas partes. ¿De acuerdo? Muy bien. Se pinchó una llanta en plena carretera, cualquiera que sea la carretera. Se pinchó la llanta. Supongamos, esta llanta, cualquiera, ya, la ejemplo. Se bajó la llanta, se pinchó la llanta. En plena carretera, ¿quiénes son los actores? El chofer y normalmente su ayudante. El chofer y normalmente su ayudante. Entonces, a ver si ustedes más o menos han visto alguna vez, ¿ah? Manifiéstense, no más caballero, porque se trata de eso. Hay que formar experiencia desde lo que se ve para confrontarlo con la parte teórica que estamos aprendiendo. En todos los cursos, no solamente en este curso. Muy bien. Se pincha la llanta.
Más o menos, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer el chofer y su ayudante para cambiar la llanta? A ver, ¿alguien ha visto el caso? ¿Alguien ha Colocar la experimentado el gata, caso? pues, ingeniero. ¿Ah? Colocar la gata. Claro, colocar la gata. Chévere. Pero observa, el chofer o el ayudante no han llevado cursos de ingeniería. Sin embargo, la experiencia de su trabajo hace de que, por ejemplo, ellos tienen unas tablas, unos tablones gruesos, largos, y lo primero que hacen es, donde se haya bajado la llanta, en la arena, en la pista, donde sea, ubican sus tablones. Ubican sus tablones. A ver, ese es mi tablón. Chévere. Ese es mi tablón. ¿Qué está buscando? Una superficie segura. Pues no sabe si la pista va a ceder. Si es tierra, no sabe si la tierra va a ceder después de sus tablones. Recién sobre esos tablones, agarra y ubica el gato hidráulico. Para levantar, aflojar la llanta malograda y poner la llanta de repuesto. Muy bien, caballeros. Hasta ahí, supongo que todos estamos de acuerdo. El gato, ya sea un gato de mano o un gato accionado por el sistema eléctrico del motor, es una gata, gata o gato. Al hacer este trabajo acá, para levantar la tolva, se comporta como una columna. ¿Cuál tipo es? ¿Uno, dos, tres o cuatro? A ver, Tajur Gómez dice que se trata del tipo 3. Tajur Gómez, tú creo que vas a la playa a mirar que hay arena, ¿no? No eres muy observador. Tenemos, caballeros, que determinar acá cuál es el caso. Esta es la columna. Extremos. Y eso es justamente lo que tenemos que identificar en los problemas, les vuelvo a repetir. Antes de resolver cualquier problema de columnas, tenemos que identificar cuál caso es. Si no, estamos resolviendo cualquier cosa, menos lo correcto. Entonces, caballeros, el gato hidráulico acá, ¿cuál caso es? En las respuestas, González Silvera, Medina, Daniel Santamaría, dice que es el caso 4. Este caso 4. Caso 4. Entonces, entendemos, ojo, no puede ser empotrado, porque significaría que arriba está empotrado el chasis, abajo estaría empotrado las tablas, y empotrado el chasis, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Empotrado la tabla, lo podemos considerar. No hay posibilidad de que el gato hidráulico se escape de la tabla, porque tiene una rugosidad muy alta. La tabla sobre la arena, sobre la piedra, sobre la pista, tampoco se va a escapar. Pero arriba el contacto acá, el gato hidráulico con el chasis, es un contacto metal-metal. Ese es el contacto metal-metal.
Entonces, más o menos así. El chasis, el gato. Metal, metal. Cuando levante y el chasis gire un pequeño ángulo, el gato hidráulico va a salir así. ¿Por qué? Porque entre materiales se presenta lo que se llama el ángulo de derrape. Eso deben haber visto en estática. ¿Alguien se acuerda qué es el ángulo de derrape? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, con el caso anterior, cuando el camión pone la piedra chancada y lo pone en el piso, ojo, lo pone en el piso, este es el piso, la piedra chancada va a quedar más o menos así, más o menos así. Este ángulo es lo que se llama el ángulo de derrape. No se puede tener altos ángulos de derrape para los materiales. Entonces, cuando hacemos diseño, enfrentamos este caso, consultamos y encontramos que el ángulo de derrape 0 a 0, a 0 a 0. Es como si depositáramos acá bolitas de acero o partículas de acero y esperemos que tengan una gran pirámide. No se puede. El ángulo de derrape a 0 es a lo más 3 o 4 grados. Entonces acá, cuando el gato hidráulico en contacto con el acero del chasis comience a levantarlo, desde esa posición y tenga un ángulo de unos 5 grados, el gato hidráulico va a salir volando así. Va a salir volando. ¿Por qué? El ángulo de derrape. Entonces, también hay que ser bastante observadores. Por eso le digo, caballero, bastante observadores. El terminal del gato es así. El elemento que está en contacto con el chasis es así, sobre una bola. Para que se vaya adaptando hasta cierto ángulo posible. Entonces, todas esas características constructivas, todas esas características reales, tenemos que tenerlo presente. El gato hidráulico termina así. Tiene una pequeña semiesfera que le permite hacer un cierto giro suficiente como para que no se presente el ángulo de derrape a 0,0 porque es muy bajo. Muy bien, caballeros. Con todas esas explicaciones, ahora la pregunta: ¿el gato hidráulico qué tipo de columna es? Serán necesariamente de tipo empotrada al piso por las maderas y articulada arriba por este bicho.
Así es, caballeros. Entonces, de eso se trataba en esta pequeña conversación. ¿Vamos a diseñar columnas? Caramba, vamos a diseñar columnas. Es un elemento muy especial, pero hay que ser súper observadores para ver, captar toda la parte práctica y adaptarlo a la parte teórica. Entonces, en los problemas que vamos a plantear, en los problemas que se presentan en los libros, etc., lo primero que tienen que hacer es observar. De acuerdo a la teoría de Villa-Johnson, ¿qué extremos se están presentando para las columnas? Porque si para este caso, tomamos este caso, ¿no? Libre. Libre. Encontrado abajo, correcto. Arriba libre, no puede ser. Entonces, hay que tomar el caso completamente adecuado a la realidad para hacer el diseño de columnas. A ver. ¿Alguien sabe cómo se fabrican las monedas en la Casa de la Moneda que tenemos en el Perú? La fabricación de las monedas se hace utilizando prensas excéntricas. En la Casa de la Moneda, acá en el Perú, hay prensas excéntricas especialmente construidas para ese caso, fabricar solamente monedas. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el proceso? Una placa y un punzón. Que en un primer paso hace el punzón, corta. Queda el hueco, avanza, corta. Queda el hueco, sube, avanza. Entonces, este proceso es corte. Según las estadísticas de la Casa de la Moneda, dice que se fabrican más o menos cerca de 1.000.000 de monedas por semana para abastecer el mercado. ¿Por qué? Porque se pierden, se oxidan, lo usan como arandela, lo usan de cualquier manera. La moneda tiene un costo tan bajo que lo puedo usar como una arandela. Muy bien. Entonces, en ese proceso, se pone en juego una matriz que más o menos es el siguiente. Así, hay una base, hay una columna, En esta base está lo que se llama la matriz hembra. En la parte superior, acá, hay una bocina, un manguito, ¿no? Una bocina. Pues esa es la bocina ahí. Esa es la bocina que tiene en su estructura otra placa. Y acá está el punzón. El punzón. Entonces, así, cuando la placa está entre ellos, la prensa excéntrica hace que baje, perfora, y sale pues el disquito, ¿no? Sale la monedita.
el distrito. Primero hacen el corte así simple. Ya después le van a dar otra operación como es la cuñada la cuña para que salga todo lo que vemos en una moneda. Ese es otro proceso que momentáneamente no me interesa. Me interesa este caso. Esta columna, ojo, esta columna está empotrada a esta placa, empotrada. Y arriba, la otra placa que tiene un buje se desliza, se desliza. A altas velocidades en las prensas excéntricas que tiene la Casa de la Moneda, yo no he comprobado, pero he visto muchas tesis, dice que se desplazan y tienen capacidad para dar hasta 4000 golpes por minuto. Hasta 4000 golpes por minuto. Su ritmo normal de trabajo promedio dice que es 3200 golpes por minuto. O sea, cortan 3200 discos por minuto. Tienen que fabricar cerca de 1 millón, 2 millones a la semana. O sea, estas presas no paran. Bueno, esta columna, la columna, ¿cuál tipo es? 1, 2, 3 o 4. A ver, José Palacín, la columna de esta matriz de corte. La columnita, esta columnita, ¿cuál es? 1, 2, 3 o 4. La pregunta es para todos, pero lo cuadramos a nuestro amigo Josué Palacín, Simón. ¿Cuál tipo es? Es la 3. La 3. A ver, otro participante, Santa María, de los que veo acá, ¿no? De los que están participando. No es la 3, ¿ah? Por si acaso. A ver, Silvera. A ver, Chauca Yatza. ¿Está Chauca Yatza? ¿No está Chauca Yatza? Bueno, entonces, caballeros. Entonces, caballeros. Esta columna es este caso. Es ese caso. Es una columna empotrada y acá, con el extremo libre. Ojo, a pesar de que el manguito se desplaza así. Ese es su único trabajo. Así como cuando, ¿no? Ese es su único trabajo. Claro, acá está la placa, ahí está el manguito. Está bajando constantemente. Bueno, entonces esta columna es este caso. Así que, caballeros, ya saben, hay muchas personas que pueden pensar de que es trivial o que no tiene importancia identificar las columnas. No, ese es lo primero que tenemos que ver. ¿De qué se trata? Identificar. Porque de acuerdo a lo que se presente en los extremos, le vamos a dar o esta solución, o esta solución, o esta solución, o esta solución. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cómo? Mira, Johnson, hacen entrar su propuesta a esta ecuación.
Entonces, mira, Johnson nos dice lo siguiente. Sobre esta ecuación básica, sobre esta ecuación básica, sobre esta ecuación básica, multiplicamos por el área, por el área, y vamos a obtener vamos a obtener la presencia de este concepto. Este concepto. ¿Cómo se llama ese concepto, Santa María? Radio al cuadrado. Iba a calcular en la clase anterior. Radio al cuadrado. Radio de giro. Radio de giro. Recuerden, cuando hemos visto Steiner, ¿no? Con Steiner calculamos área. Claro, calculamos área. Calculamos segundo elemento de inercia. Claro, calculamos segundo elemento de inercia. Ah, bueno, hay XX y hay Y. Y luego viene el concepto radio de giro. En forma genérica, ¿no? En forma genérica. Radio de giro, el concepto es I sobre A. En forma genérica, I sobre A. Pero como hay dos, hay un I XX y hay un I, entonces habrá un radio de giro XX, que significa IXX sobre A, y hay un radio de giro I, que significa I entre A. Entonces, lo que está apareciendo, ¿no? Lo que está apareciendo es el concepto de radio de giro. Así. Está apareciendo el concepto de radio de giro. Por lo tanto, esto lo podemos escribir I cuadrado E a L cuadrado ojo, radio de giro es así. Radio de giro. Radio de giro al cuadrado será así. Por lo cual, esta fórmula, ¿sí? La escribiremos I cuadrado E a entre L R. Entonces, R cuadrado está arriba,
pasamos abajo, eso está. Entonces, ahora sí, la ecuación de Euler con la introducción del radio de giro, lo cual hace Mira Johnson, nos dice, esta ecuación cambió, ahora es así. Ahora es así. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Cambió. Cambió la ecuación. ¿Y dónde se nota el cambio de estos casos? ¿Dónde se nota el cambio de estos casos? Primero, dice señores, en esta fórmula, este término se denomina relación de desventez. Normalmente se simboliza con la letra S. RS, perdón. Relación de desventez. La relation system. La relación de desventez. Y, ahora sí, ahí viene lo bueno. La relación de desventez. RS, que significa igual a esto. La relación de desventez. Cuando lo usamos en la solución de problemas de columnas, no debe ser simplemente LR. Debe utilizarse necesariamente así. Igualado EA LE R mínimo. Entonces, relación de desventez, esto es lo mismo. En columnas se debe utilizar la relación de desventez máxima. Máxima. Y para que esa relación de desventez sea máxima, el radio de giro que utilizamos acá debe ser el radio de giro mínimo. Esa es la importancia que tiene ahora el radio de giro mínimo en columnas. A ver. ¿Correcto? ¿Así? ¿Está muy bien? ¿Santa María? ¿Está muy bien? Debe ser así. Entonces, en la solución de problemas de columnas, esta relación de desventez SR, vuelvo a indicar, debe ser máxima, y para que esto sea máximo, el radio de giro acá debe ser mínimo. Esta R necesariamente debe tomarse como la longitud efectiva. Para eso, la tesis de Vila-Johnson. Entonces, todos los problemas que aparezcan en columnas deben tratarse con este término, usar el radio de giro mínimo. Usar el radio de giro mínimo. Ahora, carga crítica de Pandeo. Lo podemos volver a utilizar nuevamente, ¿no? Así. Carga crítica de Pandeo. Muy bien.
pi cuadrado EA entre, o le ponemos SR máximo, o mejor, acostúmbrese de una vez así, longitud efectiva entre el radio de giro mínimo al cuadrado. Así. Entonces, a ver, caballeros, esa es la carga crítica de pandeo. No perdamos la vista. Carga crítica de pandeo. Con esta carga falla la columna. Me interesa saber con qué carga no falla. No falla. Entonces, de nuevo, volvemos al concepto, ahora sí, muy importante, coeficiente de seguridad. ¿No? Coeficiente de seguridad, N. Coeficiente de seguridad es una relación entre una carga que no debe aplicarse, entre una carga que no debe aplicarse en columnas. Esa carga que no debe aplicarse es justamente esa carga. ¿Por qué? Porque con esa carga la columna falla. No es un dato de laboratorio en este caso, es la carga con la cual la columna falla. Entonces, será P sub C. ¿Y cuál es la que sí debemos aplicar? La denominada carga permisible. P permisible. Entonces, no es nada del otro mundo, ¿no? No es nada del otro mundo escribir que la carga permisible, esa es la que nos interesa calcular, ¿no? La carga permisible es la carga crítica de pandeo entre N. La carga crítica de pandeo, acá está, pues. ¿Cómo si gusta? ¿No? Pasa todo el término abajo, ponen por acá el F mínimo al cuadrado, y arriba simplemente pi cuadrado de A. Ahí está. Entonces, así. Ahora viene otra historia. N, coeficiente de seguridad. Todo el estudio, ojo, todo el estudio de columnas son estudios teóricos, son ecuaciones de onda. El caso más simple, para materiales elastoplásticos. Entonces, los coeficientes de seguridad lo han determinado muchas instituciones de prestigio y nos guiamos por esos valores que nos dan. Por ejemplo, yo deseo diseñar columnas, aplico esta fórmula. Aplico esa fórmula. Si me dicen coeficiente de seguridad, averiguo. ¿Cuáles son las instituciones que han desarrollado toda la teoría para aplicar coeficiente de seguridad? Y me encuentro que hay bastantes instituciones. Una de ellas, por ejemplo, ASTM, ASCI, son instituciones americanas que se han dedicado exclusivamente a hacer el estudio de columnas y nos dicen, mira, compañero, puedes utilizar un coeficiente de seguridad en 1.92, eso es lo óptimo. Lo han desarrollado en base a experiencias y en base a estudios de carácter científico, porque estas instituciones han convocado a doctores, a ingenieros, a investigadores para que hagan el estudio de las columnas y finalmente nosotros como usuarios digamos, no me voy a romper el cerebro pues determinando el coeficiente de seguridad, lo tomo. ¿Qué me recomiendan? Consulto
A ver, queridos señores de la AICC. Voy a hacer una columna con tales características. ¿De qué material, señor? Acero. Use. De acuerdo. ¿Cuál es su caso? Use coeficiente de seguridad 1.92. Y se acabó. Entonces, nuestros problemas de columnas los solucionamos así, haciendo aplicación directa de esta famosa fórmula de Villa-Johnson. Esa ya se llama la fórmula de Villa-Johnson, donde si nos exigen coeficiente de seguridad, también lo consultamos y como lo vamos a ver, en otros casos de aplicación, pero son finalmente dos casos, nada más, para determinar cuál es el coeficiente de seguridad. Muy bien, caballeros. Entonces, ahora sí, ojo. Nos quedamos con esta fórmula, o con esta fórmula, o con la última fórmula, para plantear un problema ejemplo. Nuestro primer problema de ejemplo básico. A ver, nuestro primer problema de ejemplo básico me dice lo siguiente. Tengo una barra de acero A36, E 29 por 10 a la 6 PSI. Longitud. A ver, una barra de una longitud, por ejemplo, 6 pies. 6 pies. 6 por 12, 72. 72 pulgadas. 72 pulgadas. Acero. Diámetro. 1 pulgada. Pues más o menos una barra parecida a un palo de escoba, un poquito más larga nada más, pero de acero. 72 pulgadas. Diámetro 1 pulgada. Acero. A36. Y voy a utilizar esta barra. Voy a utilizar esta barra así. Primero, como si fuera una columna articulada. Luego, como si fuera empotrada, articulada. Luego, como si fuera empotrada. Y luego, como si fuera empotrada libre. Pues, ¿qué me piden? ¿Cuál es la carga crítica de pandeo para cada caso? Pues, calcular. Carga crítica. Cuando sea articulada. Carga crítica cuando sea empotrada articulada. Carga crítica cuando sea empotrada. Carga crítica cuando sea empotrada libre. Eso es lo que me piden calcular. A ver, caballeros, apliquen. Apliquen nuestra fórmula de Villa-Johnson. En todos los casos, ¿no? En todos los casos, tienen que aplicar, pues, sí, C y cuadrado EA, LE, R
mínimo al cuadrado. En todos los casos. En todos los casos. Diámetro. 1 pulgada. ¿Cuál es el radio de giro? El radio de giro es XX. Radio de giro y concepto básico. I sobre A. Entonces, estamos trabajando con una sección. ¿Sí? ¿Cuánto vale el I? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿Cuánto vale el A? Ya tenemos el radio de giro. El radio de giro mínimo. Entonces diremos, a ver, acá. Cuando sea articulada, articulada. Cuando sea articulada, articulada. Esto será así. El cuadrado EA entre longitud efectiva. Como la constante es 1, la longitud efectiva es igual a la longitud real, 72 pulgadas. Radio de giro mínimo. ¿Cuánto es el radio de giro? ¿Ya? 0,25, ¿correcto? Entonces, con 0,25 soluciona este problema. Con 0,25 soluciona este problema. Y obtienes un valor. Un valor. Articulada, articulada. Veintisiete diez punto veinte. 2710.20. Perdón. Bien. Cuando calcules este caso, entonces, lógicamente, en este caso, ¿qué está cambiando? ¿No? En la fórmula. En la fórmula, ¿qué está cambiando? Simplemente en la fórmula, lo que está cambiando es, ¿sí, no? I cuadrado, EA, LE, R mínimo. Entonces, para cada caso, lo que está cambiando es la longitud efectiva. Acá. El radio de giro va a ser el mínimo. Reemplazamos y obtendremos para este caso, para este caso, para este caso. Los valores correspondientes son así. Acá, 55,31 libras. Para este caso, 10,840.
siempre libras. Y para el último caso, 677. Libras. Entonces, caballeros, tenemos una primera aplicación bastante simple, elemental, pero consistente. Que nos permite calcular, como un buen ejemplo, permite calcular, mira, una barra de acero con estas características, ¿no? Y luego trabajar como columna articulada, la característica de pandeo puede ser 2.700 libras. Y luego trabajar como empotrada articulada, 5.500 libras. Y luego trabajar como empotrado, le puedo aplicar hasta 10.840 libras. Y luego trabajar como empotrado libre, solamente le puedo aplicar 677 libras, con lo cual la columna falla. Entonces, estos son cargas con la cual la columna falla. Entonces, seguiremos haciendo más problemas de aplicación, pero vuelvo a repetir, caballeros, esa es la filosofía. Primero, me dan un caso de columna, tengo que ver de qué se trata. Si no hacemos esta diferenciación, realmente no estamos haciendo nada bueno. Muy bien, caballeros. Entonces, por hoy día, muchas gracias. Continuamos en la siguiente clase. Muy bien, caballeros. Gracias por la atención. Gracias por la alegría. Eso está muy bien. Y siempre, ¿no? Mano para arriba. Después de eso, ya pues vienen flores para los usuarios. Festejos. Muchas gracias, caballeros. Entonces, hasta el día viernes.